Título de proyecto: Aprendizaje del idioma inglés con realidad virtual. Presentaremos el informe. Resumen. Actualmente la educación del idioma inglés para los estudiantes de educación secundaria no es tan eficiente, puesto que el alumno muy pocas veces puede hacer uso del idioma inglés en un entorno de su vida cotidiana. Es por tal razón que buscamos que el alumno tenga mayor desenvolvimiento hablando todo lo aprendido dentro del salón de clases, y en este caso la realidad virtual ayudará en estas circunstancias, pues que ella puede desarrollar y mejorar el desenvolvimiento en su entorno virtual simulado. Palabras claves: realidad virtual, HMD, aprendizaje del idioma inglés, gamificación y Second Life. Antecedentes y o marco teórico respecto a la realidad virtual. En los antecedentes veremos un concepto de realidad virtual, una línea de tiempo respecto a la realidad virtual en el estado del arte. Hablaremos sobre la situación actual de la realidad virtual. La realidad virtual, al paso del tiempo, en 1956, el Sensorama se fabricó para que el individuo usuario se conecte en un entorno de realidad virtual. En 1961 se creó el primer HMD, el dispositivo montado en la cabeza para la realidad virtual. En 1963 se siguió desarrollando el HMD. En 1982 se creó el Data Globe, que es un dispositivo o guante de realidad virtual, el cual ayuda a mejorar el entorno en la realidad virtual. En 1984 se creó una estación donde se interactuaba con la realidad virtual. En 1985 PPL INC incentivó el desarrollo de la realidad virtual. En 1985 la USAT creó un nuevo dispositivo para la realidad virtual. En 1987, más científicos americanos se interesaban en la realidad virtual. En 1990, se creó el primer software-hardware WorldWidth Stitch, únicamente para realidad virtual. En 1991, una mejora del guante de realidad virtual. En 1995, con el Internet, se pudo dar mucho mayor avance a la realidad virtual. Y en 1995 hasta 1999, la NASA tuvo un entorno de realidad virtual que simulaba el espacio. En 1999, el primer laboratorio RecWeb que se concentraba en desarrollar la realidad virtual. En el 2000, las PCs fueron mucho más económicas, por lo tanto hubo mucho más investigación para la realidad virtual. En 2002 se creó la Fundación WorldWidth, una fundación para la realidad virtual. En el 2012, Oculus, una empresa, llegó a inventar muchos HMD. Del 2002 al 2012, la realidad virtual se fue dando en más campos. En 2014, Facebook compra Oculus. En 2015, se mejora los HMD, en este caso para los jugadores. En el 2016, Oculus y HTC lanzan nuevos HMD en conjunto. En el 2017, Vive, PlayStation y Sony crearon un entorno innovador para los jugadores de PlayStation. Y en el 2019, HTC crea Cosmos, un HMD mejorado, transpirable, con entrada para audífonos de 3 milímetros, mucho más compacto. ¿Cómo se realiza el aprendizaje del inglés en el Perú? En educación secundaria son 5 horas a la semana de 45 minutos aproximadamente. En el siguiente video se mostrará cómo los alumnos de educación secundaria suelen practicar el idioma inglés en clases. La política del idioma inglés en el Perú. En julio de 2014, el presidente Humala anunció que la educación bilingüe en inglés y español era una prioridad. En la imagen podemos ver un libro de inglés dado por el Estado, las diferentes tareas que le pueden dejar al alumno en el cuaderno de trabajo. En resumen, podríamos decir que las actividades que se toman actualmente son la exposición del tema por el profesor, las tareas sobre el tema práctica y elaboración de una exposición opcional y, por último, un examen. El entorno de la educación con la realidad virtual no es un tema nuevo. Mostramos 3 artículos de realidad virtual, en el cual el primero es la realidad virtual en el curso de inglés usando Second Life en el primer año del curso de inglés. El segundo será un estudio comparativo con los resultados de aprendizaje y la experiencia de realidad virtual en la educación, y explorando los efectos del diseño multimedia en el juego Live English. Los métodos de evaluación para cada uno en Second Life dieron una prueba antes y después, una encuesta y análisis estadístico.
Muy similar en la experiencia de VR versus PowerPoint, la comparación y encuesta, una entrevista y un análisis estadístico, y el juego Live English, una entrevista y por lo tanto un análisis de esta. Los resultados obtenidos en cada uno de estos papers son los siguientes. En la experiencia de realidad virtual versus PowerPoint, se dio diferentes preguntas en las cuales los que usaron realidad virtual respondieron el 62% de las preguntas, mientras que los que usaron PowerPoint respondieron 38%. En la encuesta realizada para Live English, un juego serio en realidad virtual, fue la utilidad 3,5, facilidad de uso 3,46 y satisfacción 3,55. Las ventajas en una realidad virtual estimula los sentidos, la visualización es 360. Hay muchos campos de aplicación y simula situaciones costosas o peligrosas. En este caso, una simulación a un entorno real para la conversación en inglés. Justificación. Se quiere lograr que el alumno tenga un ambiente de realidad virtual donde pueda practicar y seguir aprendiendo. Emplear la técnica de gamificación para mejorar la habilidad de comunicación en el inglés. El problema. En resumen, es la aplicación del idioma inglés en un entorno real para poder practicarlo. Una falta de una efectiva forma de aprender. El inglés no solo se basa en resultados de pruebas de papel. Los estudiantes no pueden poner en práctica lo que han aprendido y no hay un entorno real para que puedan practicar. Objetivo general: lograr la práctica del idioma inglés del alumno de secundaria en un simulador de realidad virtual Second Life. Los objetivos específicos: la implementación de un ambiente en Second Life donde el alumno pueda desenvolverse en una situación simulada de realidad. La formulación de preguntas de evaluación para examinar el aprendizaje obtenido en Second Life es efectivo. Obtener los mejores resultados en las encuestas del por qué es muy satisfactorio emplear la realidad virtual Second Life para aprender inglés. Cronograma de actividad. El cronograma de actividades se dividirá en un periodo de 6 meses, con 22 días. Las actividades primero serán un entrenamiento para usar Second Life, la elección de temas para utilizar Second Life, los temas del inglés, ideas para la educación del entorno de Second Life, un bosquejo de actividades. Se darán 2 pruebas en las cuales se dará refinamiento y añadimiento de complementos, una prueba última para el entorno final y la consolidación de actividades que el alumno tendrá en este entorno. Compartir los conocimientos con el docente, la consolidación de actividades que tomará en Second Life. Por lo tanto, el profesor tendrá una exposición de temas, las tareas, la práctica y el examen, lo usual que suele tener con los alumnos en una sesión de clases. Se dividirá el grupo en 2 partes. El grupo 1 usará Second Life y el grupo 2 no usará Second Life. Este grupo usará el juego durante una semana, mientras el segundo grupo repasará solamente el tema sin usar realidad virtual. Al último se dará un examen oral y escrito para los 2 grupos. Se dará una semana de descanso, una encuesta a los alumnos del primer grupo y un análisis estadístico. Se dividirá en 2 grupos, el primer grupo usando realidad virtual y el segundo grupo no. Como ya tuvieron una exposición del tema y el primer grupo usó el juego en realidad virtual, el otro grupo estará repasando el tema. Se dará un examen escrito y un examen final, oral también, en el cual el alumno, después de usar la realidad virtual, obtendremos resultado. Y evaluaremos los siguientes criterios: la escucha, la conversación, la comprensión lectora y la gramática. Por último, presentaremos las referencias bibliográficas. Gracias por su atención. Eso sería todo respecto al informe.